Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor Seven Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver los nuevos libros editados por GamePress. Bueno, pues como decía, en el vídeo de hoy vamos a ver por aquí los nuevos libros que ha editado la editorial de GamePress, ¿vale? Es una editorial de aquí de España dedicada pues a editar libros de videojuegos, de historia de compañías de videojuegos, pero bueno, todo relacionado con videojuegos, ¿no? Así que vamos a ver los dos lanzamientos que ha hecho recientemente, ¿vale? Uno es sobre Nintendo 64 y otro es sobre el legado del Club Nintendo. Toda la historia del Club Nintendo, tanto en España como en otras partes del mundo, ahora después lo veremos. Así que nada, pues lo dicho, vamos a ver aquí un pequeño unboxing y ver cómo son los libros. Y nada, pues vamos a ello. Esto lo podéis tener en su web, de hecho en la descripción del vídeo, en el enlace, en la descripción del vídeo tendréis un enlace para la compra de estos libros por si os interesan, ¿vale? Este de aquí que tenemos, el de Nintendo 64, poquito aquí de ASMR, con el plastiquito de burbujas. La verdad, tengo que decir que bien envuelve las cosas GamePress, Joder, macho, te traen las cosas muy bien envueltas, porque aparte de lo que es el papel de burbuja, viene en esta caja de cartón, y esta caja de cartón a su vez viene protegida por otro sobre de plástico también, ¿vale? O sea que viene muy bien protegido todo lo que envía GamePress, o sea que en ese sentido vais a tener cero problemas. Por aquí, el libro de Nintendo 64, voy a abrirlo por aquí que lo veamos, y lo que tenemos por aquí, este lo veremos ahora después. Esto es la leyenda de Nintendo 64. Esto es un poquito formato revista, por así decirlo. Formato de buena, o sea, revista de buena calidad, ¿vale? Pero bueno, más que un libro de tapa dura y cosas así, es pues como una revista. Aquí lo que os viene es una ficha, ¿vale? Como una ficha técnica de la consola, aquí la veis. Que por la parte de atrás pues nos explica un poquito pues cuándo fue el lanzamiento en las diferentes partes del mundo, un poco el software del sistema y el hardware, los juegos más destacados, y aquí pues un poquito una breve descripción pues también del sistema, ¿no? De cómo llegó, las cosas que pasaron y demás. Vale, pues eso lo tenemos por aquí, esa ficha. Esto tengo que decir, está a un precio más que recomendable, está por 16 euros, lo tenéis esto en web. Me parece un precio espectacular para todo lo que es, ahora después lo vais a ver, porque es que viene muchísimo contenido. Voy a bajar por aquí un poquito más la cámara que lo veáis mejor, ¿vale? Yo creo que ahí más o menos se podrá ver bien. Y bueno, pues aquí en las primeras páginas nos habla un poquito pues de la historia, ¿no? De cómo se creó, aquí lo veis, cómo se creó Nintendo 64. A ver, es que no sé cómo enfocar la cámara. Quizás ahí lo veáis un poquito mejor. Lo dicho, de cómo se creó Nintendo 64, en fin, pues el director de Nintendo en la época. Aquí tenéis al genio, a Miyamoto, ahí lo tenéis. Un poquito te explica cómo eran los cartuchos, en fin, el principio de la revista es un poco pues introducción. Aquí por ejemplo los juegos que tuvo 64 de lanzamiento, que tuvo juegazos, tío, es que ya de por sí ese Super Mario 64, que fue una revolución en el mundo de los videojuegos, fue un antes y un después. Pues ahí estuvo de lanzamiento. Wave Race, otro juego que me gustaba mucho. Star Wars Shadow Empire. Turok, también otro buen shooter. En fin, pues tuvo muy buenos juegos. Aquí Ultra 64, ahí está uno de mis favoritos, Cruis'n USA. Madre mía, qué vicio le metí a ese juego. Vaya, es que veo esta imagen y me flipa, tío. Nada, me gustaba muchísimo el juego de Cruis'n USA. Luego pues por aquí el mando innovador, te explica un poquito pues el diseño que tuvo el mando, los diferentes colores, en fin, un poco todo. Yo tengo el gris y el amarillo, tengo yo, Aquí pues mira, los diferentes periféricos que tuvo la consola, ese por ejemplo el 64DD, que eso no llegó aquí a Europa, el mouse, el ratón, en fin, pues luego pues el rumble, el transfer, un montón de periféricos. Aquí los diferentes colores, qué bonita es esta dorada, tío. Siempre he querido tener la 64 dorada, pero esta se quedó solo en Japón. A ver si alguna vez en mi vida puedo hacerme con ella, porque me encanta esa consola. Y luego por aquí pues otras distintas. Ya digo, es súper completa la revista, Aquí sagas que desaparecieron, es decir, que se quedaron en Super Nintendo, ¿vale? Y no llegaron por desgracia no llegaron a 64.
En fin, es súper completa la revista, ¿eh? Aquí, pues mira, el Dream Team de Nintendo 64, las compañías que sacaron muy buenos juegos en el sistema, cómo no, aquí está Rare, ¿vale? Ahí está Rare, que bueno, ¿qué decir, no? Si es que lo que hizo en Super Nintendo y en 64 es una cosa de locos. Aquí, mira, esto es muy curioso, juegos que se cancelaron para Nintendo 64, ¿vale? Y hay aquí algunas imágenes de juegos pues, que se cancelaron. Qué bonito hubiera sido Starbound, ¿eh? Qué bonito hubiera sido. Mira, por aquí hay más juegos también. En fin, hay un montón de cosas. Aquí tenéis curiosidades sobre la 64. Y luego aquí ya nos metemos en los mejores juegos de Nintendo 64, que es ya pues prácticamente toda la revista, ¿vale? Aquí veis, no están ordenados, no están ordenados del mejor al peor. Simplemente pues están puestos y ya está. ¿Vale? Lo que sí que en cada una de los apartados, ¿vale? Nos explica un poquito, pues por ejemplo, aquí el juego de 1980, pues nos viene una imagen con la portada del juego, aquí el título, el nombre, la compañía, el género, la fecha de lanzamiento y aquí una puntuación que dan ellos de 5 estrellas, en este caso de 5 Ns del logo de 64, ¿vale? En fin, este fue un buen juego, por cierto, ¿eh? Y luego pues aquí pues nada, aquí tenemos todos los juegazos, Bangayo, hay incluso juegos de Japón, ¿eh? No son solo juegos que salieron aquí en Europa. Aquí por ejemplo veis el Bangayo, que este fue un juego exclusivo, que se quedó solo en Japón, ¿vale? Pero también no lo ponen aquí. Y luego pues eso, lanzamientos de todo tipo, los mejores juegos. Joder, qué bueno era Blast Corps, ¿eh? Ahí lo veis, Blast Corps, cómo me gustaba también este juego, ¿eh? Luego pues mira, por aquí tenemos Back Bumble. Mira, el Castlevania, tío, el Castlevania. Qué bonito, tío, qué bonito. Yo soy más del Legacy of Darkness, ¿eh? Yo soy más de la edición Legacy of Darkness, pero es mi juego favorito, es mi Castlevania favorito. En fin, pues eso, pues aquí vienen un poquito pues todos los juegos, los mejores juegos que tuvo el sistema. Ya veis que son una barbaridad, ¿vale? Cada página está dedicada a uno de ellos. Y en fin, hay muchísimo, tío. Y aquí pues están el top 20 de los juegos favoritos, ¿vale? Para los redactores que han hecho esta revista, vaya. Vale, ahí están cada uno de ellos. Yo aquí tengo que decir, si yo estuviera trabajando en GamePress, yo en el top 20 de mi juego favorito metía Cruis'n USA. Sí, lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo en mi top 20 metía Cruis'n USA, con 2 cojones. Y bueno, pues esto es un poquito lo que sería esta revista, este libro de la leyenda de Nintendo 64. Vale, que como digo, esto lo tenéis por 16 euritos, precio más que recomendable y compra casi obligada. Y luego vamos a ir con este de aquí, que esto es súper bonito. A ver, un poquito de ASMR. Vamos a dejar la bolsa por ahí. Y aquí lo tenemos, el legado visual del Club Nintendo. Joder, esta por cierto es la edición coleccionista, ¿vale? Esto también, aquí en la descripción del vídeo tendréis un enlace a la compra. Y bueno, pues esta edición vale 60 euros, ¿vale? Esta edición vale 60 euros. Si queréis solamente el libro, creo que son 32,95 o algo así, ¿vale? Pero bueno, yo esto quería la edición coleccionista porque es que además recrea cómo eran las primeras revistas que nos llegaban a casa del Club Nintendo, si era socio, ¿vale? Y yo tengo alguna por ahí, ¿eh? Yo tengo que decir que tengo alguna revista del Club Nintendo por ahí perdidas. En fin, pues el contenido que viene aquí dentro, que no es poco. Vamos a ver, por un lado, tenemos aquí el típico sobrecito. Por cierto, esto lo tengo que tapar porque sale mi dirección, me acabo de dar cuenta. Vale, y aquí pues el contenido que viene es muchísimo. Aquí veis todo lo que viene. Por un lado tenemos la tarjetita de GamePress. Esto mola un montón, que recrea pues lo que eran las tarjetas del Club Nintendo, que yo tengo la mía aún, yo conservo la mía, la tengo por ahí guardada aún, ¿vale? Y bueno, pues recrea... Y es tarjeta, ¿eh? Es plástico como si fuera una visa, ¿vale? Del club visual, del legado visual del Club Nintendo. Luego esto de aquí, ven al mogollón, ven a la Nintendo. Esto era muy mítico también, de los anuncios aquí en España de cuando llegó la NES. Y bueno, pues esto creo que lo repartían en la época, porque a mí me suena estas...
como esta especie de reglas de cartón. Me suena que las daba el Club Nintendo, tío, porque a mí me suena de esto, de no sé por qué me suena en la época de tenerlo. Y luego pues por la parte trasera, ahí veis un poquito de imágenes. Luego por aquí tenemos una tarjetita como la que hemos visto de Nintendo 64, en este caso del cerebro de la bestia, de la Super Nintendo, ¿vale? Que bueno, pues lo mismo, ¿no? El lanzamiento, el hardware, el software, juegos destacados, un poquito la historia, en fin, pues ahí de la Super Nintendo. Luego aquí lo que recrea una imagen de pues ese niño que estaba perdido en Zelda y le escribió una carta al Club Nintendo explicándoles que cómo tenía que avanzar y demás, o llamando por teléfono, que aquí en España había un número del Club Nintendo al cual tú llamabas, le decías en qué zona, de qué juego te habías atascado y ellos pues te lo solucionaban por teléfono, ¿no? Cómo avanzar. Y bueno, pues recrease un poquito, ¿no? Ahí con el teléfono antiguo, la NES, la Game Boy, la Super Nintendo, aquí escribiendo la carta al Club Nintendo o enviando algún dibujo, en fin, cosas muy, muy de la época. Y aquí pues un poquito te explica pues eso, ¿no? De cómo nació el Club Nintendo. Y luego aquí pues una carta del director de GamePress, ¿vale? Pues explicando también un poquito cositas que hubieron. Edición limitada, aquí lo tenemos, mi número, bueno, el número de mi edición es el 181, ¿vale? Y de la edición. Y luego pues por aquí una imagen también muy ochentera a principios de los 90. De hecho, tío, me representa mucho, porque yo de pequeño jugaba así, yo incluso jugaba en una tele un poquito más pequeña. Pero el mueble, tío, yo lo tenía prácticamente idéntico a pero idéntico, con la cajonera aquí tenía la Super, la NES, que era una clónica, por aquí al lado tenía cartuchos ahí puestos amontonados. Joder, me representa mucho ese mueble, me representa mucho. Y bueno, pues hay una imagen, ¿no? Luego también, otra de las cositas, esto es lo que venía en el sobre, ¿vale? Vamos a ir haciendo un poquito de hueco por aquí. En esta espumita, en este hueco que veis aquí, venía una moneda, que es esta de aquí, que bueno, pues conmemora un poquito el 36 aniversario, ¿no? Ahí lo veis. De cartas, píxeles y sueños. Ahí está esa moneda, que es gruesa, es gruesa. Esta moneda es buena, Y luego pues por aquí, abriendo para ver el libro, este sí que es tapa dura, esto sí que es libro. Lo primero que te indican que es un libro no oficial de Nintendo, ¿vale? Esto es todo hecho por ellos. Y bueno, pues nada, pues aquí te explica un poquito cómo fue pues todos los inicios, ¿no? Esto me gusta mucho, tío, me gusta mucho el libro porque, veis, aquí por ejemplo están los orígenes de cómo se inició el Club Nintendo, cómo empezó todo Nintendo en Europa. Aquí de hecho, mira, veis una imagen, esto he estado leyendo que esto fue en Suecia, que fue como el primer país en distribuir cosas de Nintendo y tal, O sea, que increíble, tío. Las tarjetas de inscripción, estos recuerdos, tío, las recuerdo, estas tarjetas de inscripción, Luego, pues por aquí más cositas, cartas de socios y tal. Estas imágenes son preciosas, de catálogos, folletos, mira, ahí tenéis algunas postales. Estas imágenes, estos diseños del Mario de los finales de 80, principios del 90, me parecen arte puro, Fijaos estas imágenes, tío, qué bonitas que son, Qué bonitas. Luego pues aquí publicidad, boletines, revistas que habían en la época. Aquí, mira, ¿veis? Aquí eran las primeras revistas del Club Nintendo, algunas fichas por aquí de juegos y tal. Esto os interesará a los de LATAM, en especial a los de México, porque te explica también cómo empezó todo el legado del Club Nintendo en México, ¿vale? Aquí lo veis, ahí veis algunos de los dibujos. Igual hay alguno vuestro por ahí, Algunos de los que estáis viendo el vídeo, igual hay algún dibujo vuestro por ahí, O sea que cuidado. Y esto pues lo dicho, te explica también un poquito, pues mira, aquí boletines que hubieron. Todo esto es del Club Nintendo de México, Y aquí pues también hay una entrevista a Gabriel Montero, ¿vale? Aquí lo veis, que era pues como el que empezó todo, ¿no? Del legado del Club Nintendo y demás, en los años 70 en México, el tío Gaboin. Así que ahí está otra leyenda. Este tío será una leyenda en México, Tiene pinta de ser, tiene pinta de buen tío, Tiene pinta de buen tío. En fin, pues aquí pues una entrevista y te explica un poco pues cómo inició todo el Club Nintendo en México y demás. Luego pues aquí cómo llegó en España, ¿vale? Ven al mogollón. Aquí pues las cartas que se enviaban, la redacción, las tarjetas de inscripción,
publicidad, que esto me encanta, tío. Me encanta ver la publicidad de aquella época, me encanta ver la publicidad de aquella época, tío. Mira, ¿veis? Esto es lo que os decía. Ven al mogollón, es la misma regla, así de esta de papel, que la que viene con la edición coleccionista, esta que tenemos aquí. Lo que evidentemente no te viene con lo de Nintendo ni con Spaco, que era la distribuidora de, si no recuerdo mal, de los juegos de la NES, porque luego en Super Nintendo fue Herbe. Y bueno, pues te venía aquí, ¿no? Y esto pues seguramente lo regalasen con alguna revista del Club Nintendo. Aquí pues más cositas, flyers, un poquito de promoción de los juegos y tal, ¿no? En fin, mira, veis aquí, por ejemplo, veis cómo eran las revistas aquí en España. Esto te lo enviaban a casa, ¿eh? Esto te lo enviaban a casa. Mira esta publicidad de Castlevania, ¿eh? Hablándote ahí de Castlevania, de los personajes. Qué bonito, tío. Qué bonito, qué bonito. Que aquí, por cierto, me había parecido ver, antes echándole una ojeada por encima, me había parecido ver una imagen. A ver si la encuentro, porque había una imagen de Castlevania que era impresionante, pero impresionante, ¿eh? A ver si la veo por aquí. Creo que era por el principio. Aquí. Fijaos en esta imagen, ¿eh? Publicidad de Castlevania. Fijaos en esta imagen. Me flipa esta imagen de aquí con el mapeado del juego, del castillo, el recorrido. Bueno, impresionante esta imagen de Castlevania, ¿eh? Impresionante. Y luego, pues volviendo a lo que era el Club Nintendo, yo estaba suscrito, yo de hecho, ya digo, tengo que tener por ahí por el trastero o algo, tengo que tener la revista porque yo tenía. Esta de Mario me suena. Y luego había una de Wario o algo así, puede ser, me suena también. Mira, aquí con el Castlevania 2, el Simon Quest, ¿vale? Ahí veis con el Link 2 también, el Adventure of Link, Zelda 2. Super Off-Road, también otro de mis juegos favoritos de coches, ¿vale? Y bueno, pues aquí pues más publicidad, aquí esta mítica escena de Mario, y aquí pues un poco el rediseño de la revista, ¿vale? Cuando ya pasó así, que ya dejaban de ser todas como así la portada en blanca, ya era todo como fusionado, ¿no? Era una portada completa. En fin, pues un poquito lo que era, pues aquí pues entrevistas también. Ya digo, todo esto para los que seáis de mi época, mira, aquí está Herbe. Los que seáis de mi época, esto os tiene que dar nostalgia, porque esto lo vivimos como una fiebre increíble. Mira, aquí está la tarjeta, esta es la que tengo yo. Juraría que esta es la que tengo yo, porque me suena mucho con el Mario aquí. Me suena mucho, tío. Me suena muchísimo. Yo creo que era llevaba un número, el 1700 o por ahí era mi número de socio. Nada, esto era increíble, ¿eh? Esto es increíble, tío. Mira, toda la publicidad de la época, folletos. Aquí, pues más cositas de Game Boy. En fin, pues un montón de tarjetas de inscripción, concursos, que también se hacían muchísimos concursos en la época, ¿eh? Se hacían muchísimos. Aquí, pues mira, guías que habían. En fin, un montón de cosas, de nostalgia, de todo esto, pues época. Todo esto era en los 90, principios de los 90, final de los 80. Y bueno, mediados de los 90 también. Más o menos toda la década de los 90 está aquí metida, ¿eh? Y esto, pues lo dicho, lo que seáis de mi época, de los 90, pues todo esto os tiene que dar una nostalgia increíble. Mira, aquí incluso de la Nintendo DS, que creo que por esta época fue cuando ya se despidió el Club Nintendo, si no recuerdo mal. En toda esta época ya fue cuando dejó de existir, ¿no? Por así decirlo. Aquí, pues más revistas del Club Nintendo. Más entrevistas a la gente que estuvo ahí metida. En fin, todo esto es un material impresionante, lo que nos ha metido aquí GamePress. Que hay que decir, con qué calidad hacen todo, porque la calidad es increíble, tío, las cosas como son. Será una editorial. Tenemos mucha suerte de tener empresas como GamePress aquí en España, porque nos traen muchísimo contenido y de una calidad impresionante. Es que fijaos esto, los mapas, tío. Los mapas aquí, por ejemplo, de Zelda A Link to the Past. Uno de mis Zelda favoritos, no el que más, pero uno de mis favoritos. Va, increíble, Mira, aquí los mapas de Metroid también, Bueno, del Super Metroid. Ahí los tenemos también. ¿Qué más? Bueno. El mapa del Link's Awakening. Fijaos en esto, En imagen es que no se apreciará muy bien, pero fijaos esta auténtica maravilla, del Link's Awakening de Game Boy. Increíble, tío. Increíble.
Aquí pues mira, también mapas del Jurassic Park, que era un auténtico laberinto este puto juego, tío. Me gustaba, pero era un laberinto el juego, Era un laberinto. Y bueno, pues luego, pues mira, aquí pegatinas, que esto lo enviaban con las revistas. Pegatinas que te enviaban con las revistas del Club Nintendo. Pues aquí veis un poquito pues de merchandising. Esto es nuevo también, este merchandising es nuevo. De hecho, esta figurita la mostré aquí en un unboxing de Luis Mansion. En mi caso de Luis Mansion 3, pero era muy parecida a esa. Y bueno, pues aquí veis cositas de la época de merchandising de Nintendo, Las moneditas, aquí veis las moneditas del Club Nintendo. Eso creo que era en la época de Wii. Y luego, pues mira, aquí VHS, ¿vale? Este VHS lo tengo yo, por cierto. Este VHS lo tengo yo. Creo que lo mostré por aquí en un vídeo, los VHS también. Aquí pues un montón de merchandising. Revistas internacionales, las del Club Nintendo, en fin, un montón de cosas. Y luego pues aquí cuando llegó el cierre definitivo, ¿vale? Ahí lo veis, en septiembre del 2015 cerró el Club Nintendo aquí en España. Y con ello pues dejó atrás todo un legado. Y aquí pues al final siempre te ponen todos los libros que ha sacado GamePress. Así que bueno, pues lo dicho, este libro lo tenéis por 33 euros, ¿vale? Si lo queréis. Y si queréis la edición coleccionista, pues lo tenéis por 60. Es un poquito más cara, pero a mí estas cosas me gusta tenerlas siempre en ediciones coleccionistas porque son muy especiales. Y la verdad, lo dicho, traen un montón de material y todo de una calidad impresionante, impresionante. Así que nada, pues este es el unboxing un poquito por encima, nuevos libros de GamePress, de la editorial GamePress, tanto el legado visual del Club Nintendo como la leyenda de Nintendo 64. Así que nada, me podéis dejar aquí en comentarios. Por cierto, que hay gente que últimamente me está comentando mucho y les voy a mandar un saludo. Mando un saludo a LukeMS29, ¿vale? Esto es gente que me ha comentado. A partir de ahora, a la gente que me comente le voy a mandar un saludito porque, coño, ya que me comentan y se toman la molestia de contestar, yo siempre respondo, pero también me apetece saludar. Y de aquí a poco haré un vídeo enseñando comentarios o preguntas que me ha hecho la gente y tal. Pues haré un vídeo sobre pues, comentarios de la gente y tal. Así que un saludo a LukeMS29, LobbyRoom1929, que recuerdo que me comentaba ahí de la partidita de Goof Troop, que había descubierto el juego. Me alegro mucho. The Souls Blood 6773, que recuerdo que me tiró ahí un poquito de hate por la edición de Shin-Chan de Japón, que me decía, vaya putada, o te compraste la edición de Japón, ya salió aquí en España, eso tiene que doler, algo así, me tiraba ahí un poquito, pero no, seamos buenos. Luego también un saludito a la INS 6153, Erpata 17, Robiproc 2866 y Ramiro Blade 7787, que Ramiro Blade es uno de los que me comenta habitualmente, así que un abrazo muy fuerte para todos ellos y muchas gracias por comentar. Así que nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.